No es novedad que el actual subcampeón de la categoría reina esté bajo la línea de fuego, y es que tenemos que considerar que a mejor escudería, mayor presión para conseguir resultados, por lo que cada vez es más patente que los requerimientos y exigencias del medio crecen para con Sergio. A pesar de los ataques y eventos que para muchos podrían resultar desmoralizadores, Checo ha continuado con su trayectoria ascendente. Esto nos demuestra que la mentalidad que se ha tenido que forjar el piloto mexicano debe ser férrea y estable, ya que de hacer caso a los detractores, Checo no habría logrado la ascensión que presenta hasta ahora. Es innegable que pasa por uno de los más fuertes baches de su carrera, pero las habilidades moldeadas a lo largo de sus años de carrera respaldan la posición que ahora ostenta, muy a pesar del ardor que esto representa para quienes le atacan. Dichas características que representan las fortalezas del mexicano son obviamente la mentalidad, que traducida en resiliencia le ha sacado ya de baches similares al que ahora vive. También la experiencia que acumula le hace un piloto que colabora con el desarrollo de los monoplazas, al ser de los pocos pilotos que hablan un lenguaje técnico y se entiende con ingenieros, otorgando una retroalimentación valiosísima para cualquier escudería. Actualmente hay pocos en la parrilla como él. Podemos citar a Hamilton, Alonso y Bottas. Ahora bien, las cualidades demostradas en pista también respaldan su actual posición. Sergio llegaba a Red Bull como un piloto que era el pick número 1 de otros pilotos y especialistas, al mencionar a pilotos especialistas en gestión de neumáticos, representando una fortaleza grandísima, puesto que el entendimiento de la gestión le permite lograr ritmos de carrera más controlables y llegar a puntos de carrera donde el defender o atacar pueda contar con las condiciones de neumáticos que le hagan competitivo. Esto en conjunción con estas características antes citadas, la defensa y el ataque le hacen un piloto que defiende o gana posiciones en carrera. La férrea defensa de Pérez en actuaciones como Turquía o incluso Abu Dhabi le ganarían el mote de ministro de defensa. Ya antes había demostrado también que es un piloto que cuenta con la agresividad necesaria para lograr adelantamientos que muchos han considerado como clínicos, como el que realizara en su remontada histórica en el Gran Premio de Shakir con Alexander Albon, carrera en la que escalaría desde la última posición después de un contacto con Leclerc desde la primera vuelta, llevando a su Racing Point a la victoria, realizando una cantidad de rebases que pocos pilotos en la categoría han logrado y sin propiciar contactos o presentar conductas peligrosas o antideportivas. Este desempeño justo le ganaría la plaza en Red Bull que actualmente ocupa. Ya otros pilotos han sido criticados por la falta de contundencia que ha presentado, como sucediese con Valtteri Bottas, que a pesar de ser un muy buen piloto, se le ha criticado por la falta de esa garra o contundencia. Otra característica que representa una fortaleza del mexicano es su conducción sobre mojado, que le ha granjeado defensas y ataques legendarios, como el realizado en Turquía 2020 contra su actual compañero Max Verstappen. El control que presenta Sergio en condiciones de mojado obviamente también depende del monoplaza que maneja, pero de encontrarse cómodo puede lograr actuaciones que al atacar o defender volteen miradas en su dirección, ya que es de esos pilotos que llevan a sus contrincantes al fallo. Mediante su presión o defensa les desespera y terminan cediendo debilitados. Ahora bien, ya hemos hablado de las características positivas del piloto mexicano. Ahora toca platicar de los puntos flacos, justo aquellos que dan pasto a los detractores, y el principal problema del que se acusa a Sergio es su falta de consistencia, la cual se ve manifestada principalmente los sábados de clasificación. Este problema es una mezcla de problemas de gestión, de mentalidad y problemas técnicos. La gestión viene desde la estrategia, problemas que no devienen desde Sergio mismo, sino desde el muro, provocando con esto que Checo salga directo al tráfico, que consuma juegos de gomas que serían útiles en carrera, o incluso que pierda oportunidades para clasificar mejor, al consumir tiempos innecesariamente. Esto afecta a la mentalidad del mexicano, poniéndole más presión encima, hecho que le lleva a cometer errores o de llegar más seguro a sobreexigirse, y sobreexigirle al monoplaza también, cayendo en el error. El otro factor es el técnico o mecánico, ya que hemos atestiguado que Checo se ha quejado de las condiciones del monoplaza, reportando problemas con los reglajes o simplemente la presencia de fallos que en el momento son inexplicables, como el fallo en los frenos que reportase en Australia y que lo llevaran a despistarse en clasificación. And the driver second in the World Championship has found the gravel, found the wall, and brought out the red flag. We didn't sort out the issue, man. It was the same issue again. Copy.
Todos estos factores reducen las posibilidades del piloto tapatío para tener una clasificación sin problemas. Revisen el cúmulo de fallos reportados por Sergio en las prácticas o clasificaciones, y luego veamos cuántos fueron realmente atendidos y solucionados ya en carrera o en clasificación por parte de la escudería. Otro factor por el cual Checo es criticado y atacado es el rendimiento en pista, que no es comparable con el de su compañero Max. Ese es un cuento que ya conocemos, pues Sergio cuenta ya en su haber 3 años, donde ha reportado inicios de temporada bastante equiparables a los de su compañero, y la baja de rendimiento viene siempre con la implementación de los primeros paquetes de mejoras. Es por todos bien sabido que los estilos de conducción de los dos pilotos son diametralmente opuestos, mientras que Max es muy agresivo en curvas, frenadas y trato de dirección, y componentes del monoplaza, Checo es de conducción más gradual y cuidadosa con pedales y tratamiento de componentes del monoplaza. Por un tiempo se le acusó a Red Bull de proveer monoplazas diferentes a los dos pilotos, pero en realidad es que son exactamente iguales. La diferencia radica en que los paquetes de mejoras equipan al monoplaza con elementos que facilitan la conducción de Max. Observémoslo en las temporadas pasadas, donde Max inicia quejándose de los monoplazas y termina reportando una subida de rendimiento estrepitosa, mientras que con su compañero siempre ocurre lo opuesto. Y el factor que ha hecho fallar más a Checo en la última temporada, sin lugar a dudas, ha sido la estrategia, que va desde la administración de gomas para todo el fin de semana, con lo cual han dejado a Checo ya varias veces con neumáticos usados o durezas que no le ayudarán en el stint. También la estrategia de planeación de las carreras no le ha beneficiado, ya que al no entender totalmente al RB20 no puede trazar todavía estrategias que colaboren con la gestión de gomas de Checo o juegan con el variado, la longitud de los stints, arruinándole oportunidades. Otra revisión que debería hacerse es sobre la plantilla técnica que está del lado de su garage, ya que es patente que batallan más con la puesta a punto del monoplaza del mexicano, haciéndolo llegar algunas veces a la carrera todavía arrastrando los problemas reportados desde las prácticas, mientras que el garage de Max resuelve en cuestión de minutos. Estos son los principales factores, pero si los analizamos podríamos decir que hay cierta corresponsabilidad. Coloquemos un hipotético 50% de culpa de Pérez más un 50% de culpa de parte de la escudería. Y revisemos, si la escudería lo proveyera del respaldo adecuado, Checo se sentiría más cómodo y ofrecería mejores resultados minimizando los fallos. Así que de cumplir la escudería, veríamos que el fallo de las dos partes se reduciría enormemente, dejándonos el 100% anterior, solo un 30% repartido entre escudería y piloto. La carrera de cualquier deportista de alto rendimiento inicia desde muy temprana edad. En el caso de Checo, él iniciaría a trabajar en lo que hoy es en realidad profesional a la edad de 6 años, logrando un paso notorio y sobresaliente en los karts en diferentes categorías. Tenía un permiso especial para correr con pilotos 25, 30. Yo sentía que sobresalía mucho porque tenía 12 años y corría contra pilotos de 30 años. Siendo Checo en muchos campeonatos el piloto más joven, llegando a medirse con pilotos de 25 a 30 años mientras él rondaba los 10. Desde pequeño se encontraría con que el deporte automotor responde principalmente al dinero y a las relaciones, pues participando ya en competencias internacionales en suelo mexicano, al mostrar pique con Klaus Schinkel Jr., el padre haría que Sergio quedase vetado de los circuitos mexicanos. La federación me quitó mi permiso, fue algo muy raro, estaba como muy... Ya sabes, ¿no? Todas estas historias que hay. Lo sacaron, lo corrieron. Y en la carrera ya estaba listo para arrancar y quitaron mi coche. Fue muy maltratado, lo sacaron con su go-kart cargando. Esto causó revuelo en los medios y posteriormente recibió el apoyo de parte de la escudería Telmex vía el expiloto Jimmy Morales para ingresar a las carreras de monoplazas en suelo estadounidense. El apoyo de los de la familia Slim creció al tener buenos resultados y esto lo colocó a los 15 años en Alemania para empezar a participar en la fórmula BMW alemana. Y yo creo que lo harté tanto que al final me dijo, mira, ya vete a Europa y vete a este equipo. En ese año empezaba la fórmula BMW y la fórmula BMW en Alemania tenía un nivel de competitividad muy fuerte, de la cual saltó a la Fórmula 3 en Gran Bretaña a los 17 años, categoría donde se coronaría como campeón. Hasta aquí llevaba 11 años participando del deporte automotor en muchas categorías, siendo en muchas el competidor más joven, por lo que la prensa británica lo denominaría como el niño prodigio mexicano. En 2008 saltaría a la categoría semillero de la Fórmula 1, la GP2, tras lograr el subcampeonato y bastantes podios. Llamaba la atención de Peter Sauber, dueño de la escudería del mismo nombre de la Fórmula 1. México va a tener piloto en Fórmula 1. Sergio Pérez cerró con Sauber para la temporada 2011 como piloto titular. Sergio showed a lot of speed and fighting spirit. I was especially impressed by his win in Monaco. I'm sure
that we will be a good place for Sergio to grow. I promise that we will do everything we can to make the Mexican people proud. Esto lo llevaría a incursionar ya en 2011 en la máxima categoría como piloto oficial de la escudería Sauber. Hasta aquí también debemos resaltar que Checo, gracias a sus logros, ha atraído a bastantes patrocinadores fuertes, pero el desempeño personal ha hecho que no se le vea como piloto pago, lo que lo hace un piloto bastante atractivo para cualquier escudería, ya que no es solo un piloto que refuerza la economía del equipo donde se encuentre mediante los patrocinios, sino que es un piloto que sabe hacer equipo y ofrece resultados. Ya habiendo entrado Checo en la categoría reina, repasemos. La cantidad de pilotos que tienen el sueño de llegar a la máxima categoría son miles, pero desgraciadamente solo hay 20 asientos actualmente, así que de entre esos miles de competidores, Sergio tuvo lo necesario como para llegar a la categoría más rápida, pero también más peligrosa, siendo ahora parte de una élite de tan solo 20 pilotos. Esto ya es remarcable, siendo que en el camino también batiría récords de otros pilotos mexicanos como Ricardo Rodríguez o Adrián Fernández. Otro factor a considerar es la permanencia, ya que de no tener un buen desempeño simplemente no te firman las escuderías. Recordemos que ha habido pilotos que llegan pero solo se quedan un año o dos y salen reconociendo que la Fórmula 1 los rebasa para después probar suerte en otras categorías del deporte automotor. Pérez lleva a la fecha 14 años de carrera dentro de la máxima categoría. Estas características lo han llevado a firmar con escuderías cada vez mejores. Esto lo vemos reflejado en las posiciones en la tabla de pilotos año tras año. En 2011, su año de rookie lo terminaría clasificando como el piloto número 16 en la tabla. A partir de ahí, reportaría luego temporadas en 10ª y 11ª posición. Luego sería 9º, 7º y 8º. El mayor descalabro en ese ascenso fue el bache que supuso el problema de la quiebra de Sahara Force India y absorción de Racing Point, que le descendería a la 10ª posición de nuevo, pero el año siguiente, 2020, saltaba a la 4ª posición en el clasificador. De esta manera, Red Bull se fijaría en él para ficharlo mientras el piloto mexicano no contaba con contrato tras un movimiento bastante turbio de parte de su escudería. Ya siendo firmado por una escudería top, demostraría mejor desempeño que los pilotos antes probados para ser compañeros de Max Verstappen, siendo su año de debut con los Toros el año en el que la escudería se reconciliaba con las victorias y el campeonato de pilotos, tendencia que sigue hasta el momento en la escudería, con Checo siendo parte de esa historia y de manera personal también reportando un ascenso gradual, cerrando su primer temporada con la escudería en 4ª posición y logrando escalar hasta el subcampeonato logrado el último año. La comunicación a través de los medios siempre tiende a convertir los fallos técnicos también en humanos. Lo mismo que hiciera Marco al exponer que supuestamente el monoplaza de Sergio Pérez no mostraba ningún fallo tras el accidente del despiste que tendría Sergio en Australia, mientras que Checo se cansó de reportar el fallo que él sentía en el freno. Así que, ¿cómo es posible que Marco opine, siendo que está el antecedente de las quejas de Pérez, quien conducía, no el venerable y cansado austriaco, o muchos otros que han provocado el fallo del mexicano como en Mónaco 2022, al perder la parte trasera en clasificación? I'm out, man. Sorry. Hecho que fracturaría la relación con Max al atender la conspiranoia manifestada por medios neerlandeses supuestamente especializados que aseguraban que Checo había chocado a propósito para quedar en mejor posición que Max. Y es que ya ha quedado demostrado que la nacionalidad no solo del medio, sino del mismo piloto, importa mucho. Sergio Pérez, piloto mexicano de Fórmula 1 con escudería Red Bull. Checo, obtuviste un subcampeonato la temporada pasada en Fórmula 1 y aún así hay quienes han cuestionado o criticado la temporada que hiciste. Detractores medios en general y dentro de la misma escudería han despreciado las fortalezas del mexicano solo por ser latino. Incluso Marco recalcaría que entendía que Sergio no pudiese concentrarse tanto como Max o Vettel por el hecho de ser sudamericano, como equivocadamente citaría el asesor austriaco. Y es que para declaraciones ríspidas en contra de Pérez, Helmut se ha colocado casi a la cabeza, casi a la par de las declaraciones de Jos Verstappen, padre de Max, Sophie Kumper, madre de Max, Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher, expiloto y actual periodista, Eddie Jordan, expiloto, Nico Rosberg, expiloto y también actual periodista, Felipe Massa, expiloto, Juan Pablo Montoya, expiloto, Natalie Pinkham, periodista, Jacques Villeneuve, expiloto, y la lista sigue y sigue, sin citar a los periodistas neerlandeses que al parecer se especializan más en crear rumores que en reportar hechos. Pero así como Checo tiene una inmensa cantidad de detractores, la tiene de defensores o de periodistas y medios que simplemente hablan con los hechos en mano.
No quiere líos Lewis Hamilton. Qué bueno, Checo. Como un león, Checo Pérez, como un león. Esto sucede con la prensa y comentaristas españoles, por ejemplo. Patria que ha demostrado tener una gran afinidad con el piloto mexicano por compartir lenguaje, o posiblemente porque el tapatío sí ha ganado algunos corazones en las latitudes ibéricas. Tenemos 3 hispanos latinos, llámenlo como quieran, histórico, en las 3 primeras posiciones. Ya antes se reportaría también la inequidad en cuanto a la imposición de sanciones desequilibrada que hay entre pilotos anglos contra pilotos latinos. We deserved a lot more today. I think the stewards were very poor today. Ya hemos presenciado respuestas desconsoladoras a penalizaciones impuestas a Sainz, el reclamo e incomodidad manifestada por parte de Alonso, y hemos escuchado al mismo Checo expresándose respecto de resoluciones desproporcionadas, otro elemento contra el cual tremar en este ambiente tóxico que representa la hoguera de vanidades que es la Fórmula 1. Pero también ha quedado de manifiesto que si el organismo regulador, en este caso la FIA, es quien presenta este comportamiento, pues que se le espera a los que hablan en castellano. ¿Quién checa al organismo regulador? Alimentando con esto al fuego y dando cada vez más pasto a los medios, aún así Checo ha podido sortear las vicisitudes y ha llegado, como ya mencionamos, a ser parte de una élite de 20 personas, que son los conductores más rápidos sobre 4 ruedas en competición, en todo el planeta. Ha escalado puestos y dentro de la misma élite ha tenido logros sobresalientes. Ya mencionamos la remontada increíble en Shakir, el hecho de haber colaborado enormemente para la obtención de por lo menos 2 títulos de Max. Ha colaborado con la escudería para la obtención del campeonato de constructores, demostrando con esto que sabe hacer equipo en caso de estar bien con él mismo, postura que ya no es tan patente conforme avanzan las temporadas, y ha tenido inicios de temporada apoteósicos, como el reportado en 2023, donde se turnaran las victorias con Max durante las primeras carreras de la temporada. Todo esto llevándolo a ser no solo el piloto mexicano con más logros y mayor proyección en toda la historia del automovilismo mexicano, sino a ser el segundo lugar de entre 20. Y no estamos usando argumentos vacuos o declaraciones inventadas como la prensa neerlandesa. Simplemente puntualizamos los hechos, los resultados palpables en cuanto a recuento de resultados, pues fue Checo y no Leclerc, Lando, Russell o cualquier otro quien estuvo en la ceremonia de premiación de la FIA. Pero entendemos que la Fórmula 1 es muchas cosas. Primero que nada, es un deporte de alto rendimiento y de alto riesgo también, ya que los pilotos se juegan la vida en cada carrera. Segundo, la Fórmula 1 es un negocio, uno que mueve cantidades bestiales de dinero para los organismos reguladores, los organizadores y para las escuderías mismas. Y tercero, es un show, algo que sustenta en gran medida las dos anteriores, ya que entre más drama dentro y fuera de la pista, mayor audiencia se tiene, y esto es lo que paga las facturas para que se pueda sostener el negocio y el deporte. Es precisamente por eso que a los medios les encanta parcializar la información. Así es como se entiende que los logros escriban notas, pero las desgracias vendan mucho más. Es por lo que, a pesar de que Checo se anote logros importantes para el deporte y para su carrera, los detractores agazapados en espera del más mínimo fallo para poder lanzar la pedrada y esconder después la mano, haciendo al piloto mexicano blanco de ataques que van desde el menosprecio de sus logros y trabajos hasta ataques abiertamente racistas contra los cuales nadie, ni siquiera la misma FIA, ha hecho algo por acallarlos. Siendo que, al tratarse de otros personajes como pilotos novatos, al manifestar una conducta inapropiada en redes sociales, han terminado cesados. Pero si el ataque, repetimos, de corte abiertamente racista, pronunciado en contra de uno de los pilotos, y específicamente de un piloto mexicano, no pasa nada. Solo Hamilton llegó a expresar su incomodidad, siendo que el piloto británico es también abiertamente activista por los derechos humanos y se pronuncia a favor de las minorías y en contra de las injusticias que impliquen crímenes de odio. Pero de ahí en más, nadie ha manifestado incomodidad alguna. El mismo Checo se ha mantenido durante los años de asedio como alguien que no contesta ante las provocaciones. Con el paso del tiempo, ha aprendido a manejar mucho mejor a los medios, para que no afecten su estabilidad mental, que es fundamental para tener un buen desempeño en este deporte. Porque analicémoslo, quien ha provocado más notas los 2 últimos 2 años y medio en los medios informativos especializados y no especializados ha sido Checo, conjuntando notas positivas y notas de detractores. La cualidad comercial de Checo no está a discusión, siendo el líder de ventas en cuanto a souvenirs, vestimenta y memorabilia del deporte en la actualidad, reportando ventas de productos relacionadas con él, batiendo las ventas de sus compañeros pilotos, incluso muy por encima de los productos relacionados al actual campeón Max Verstappen. Ahora bien, veamos qué tantos fundamentos serían factibles de ser tomados en cuenta si Checo fuese de veras tan malo en el deporte en el que se desenvuelve.
Haremos la comparación con otros pilotos, primero dentro de la institución que actualmente lo arropa. En Red Bull han desfilado una buena cantidad de pilotos desde 2005, año de fundación de la escudería de la bebida energética. Así que, en cuanto a número de podios dentro de Red Bull, lo encontramos en la cuarta posición por debajo de Max, Vettel y a punto de alcanzar a Webber en cuenta con 41 podios. Y Checo actualmente suma 39. En este departamento se impone por mucho a Ricciardo, Albon, Kvyat y Coulthard. En cuanto a puntos logrados, se encuentra en el tercer lugar en la escudería solo debajo de Max y Vettel, siendo que el mexicano ha sumado a la fecha 1.604 unidades, superando a Webber, Ricciardo, Kvyat, Gasly y Coulthard. En cuanto a pole positions, es superado por Vettel, Verstappen y Webber, sumando al momento 3 poles, igualando a Ricciardo en el número, pero con mejor porcentaje de efectividad, marcando un 4.54% contra un 3% del australiano. Así que, dentro de la institución en la que ahora milita, tampoco está tan mal parado como muchos quieren hacer ver. También junto a Max en la temporada 2023, serían reconocidos por parte del organismo de la Fórmula 1 como la dupla más dominante de todos los tiempos en el deporte. Si estos números no son lo suficientemente consistentes, entonces comparemos números con aquellos que han sido mencionados como posibles reemplazos del mexicano. Where do you think I'm going to put Daniel Ricciardo? This is going to be, so he's continuing. Pero para hacerlo más equitativo, ya que los años de carrera son desiguales en cada caso particular, lo que haremos primero será sacar un promedio entre los puntos a la fecha obtenidos contra el número de años. Entonces Checo cuenta con 14 años de carrera, contando la temporada 2024 en proceso. Ha sumado 1.604 unidades totales, por lo que su promedio de producción de puntos por año es de 114.5. Entonces, comparado su resultado contra el obtenido por otros pilotos, lo encontramos muy por encima de Gasly, que tiene un promedio de 50 en 8 años de carrera, y de Albon, que tiene un promedio de 46.4 en 5 años de carrera. Incluso barre a Ricciardo, que cuenta con 98.4 puntos de promedio en sus también 14 años de carrera. Los únicos que se le aproximan en cuanto a la producción de puntos promedio por año a Checo son Carlos Sainz y Lando Norris, con promedios de 112.8 y 114.8 respectivamente, lo que indica que son tan productivos en cuanto a puntos como Checo. Pero Sergio hace la diferencia en otros departamentos, como el número total de vueltas rápidas o las victorias acumuladas y podios totales. Departamentos donde Sergio prácticamente dobla los números de Sainz, y en cuanto a las victorias, se extuplica la apenas lograda victoria de Norris. Así que, el único piloto que de veras podría ser comparable con mucha más parcialidad al de Guadalajara es el piloto australiano, Daniel Ricciardo, ya que cuenta con una carrera igual de longeva que el mexicano, con 14 temporadas de experiencia, incluso tomando en cuenta la temporada 2023 que corrió a medias, y con números mucho más similares en cuanto a victorias, poles, vueltas rápidas, etc. Aunque en cuanto a puntos, termina dominando Checo con 1.600 puntos contra los 1.328 de Ricciardo, aunque habrá que tener en cuenta que los resultados del mexicano actualmente con todo y el bajón de rendimiento reportado actualmente ofrece mejores números que el australiano, que prácticamente ha tenido un desempeño casi nulo durante la presente y la pasada temporada, aunado a que, de todos los pilotos citados, también es el que mejor colocado en el clasificador se ha encontrado. De manera que revisando los números, los hechos, podremos darnos cuenta que el desempeño del piloto mexicano en realidad no es malo, y sí superior a los pilotos que son citados como sus posibles reemplazos. Entonces, demos algo de crédito a la escudería, al no ser un error el renovar el contrato de Checo, ya que por encima de todos los anteriores, sigue siendo la mejor opción. Seamos realistas, Checo ha tenido errores, claro, tiene debilidades también, está pasando por un bache de los peores en su carrera, indudablemente, pero si comparamos el número de despistes, choques y errores en prácticas y clasificación, de accidentes en carrera e incluso el número de abandonos por condiciones ajenas al piloto, podríamos ver que en esos temas Checo tiene unos números muy parecidos a Leclerc, que incluso han hecho que el piloto se autonombre como tonto o estúpido. I am stupid. I am stupid. Y también otras veces se lamente por su mala suerte. No, I lost the hydraulics. Why the fuck am I so unlucky? Al ser pilotos a los que al parecer la mala suerte o los errores les atacan por tandas. Pero es obvio que, en el caso de Checo, que ocupa el asiento más caliente de toda la parrilla, también al ser un piloto más mediático que el monegasco, aunado a lo que tristemente podríamos decir que es la raza o la nacionalidad, gracias a estos tres factores, es obvio que el piloto mexicano despierte más sorna o denostaciones de parte de medios y detractores. También debemos estar muy conscientes de que en cualquier fallo hay cierta corresponsabilidad entre el piloto y su equipo, ya que un gran porcentaje de fallos pudiesen ser no de origen humano, sino mecánico o técnico.
Así que podemos asegurar que en tanto no mejore la atención y apoyo que le prestan a Checo desde su propio equipo, los errores no disminuirán de manera significativa. De otra cosa que debemos estar conscientes es que los pilotos de Fórmula 1 son figuras públicas y participantes de una competencia internacional, por lo que siempre desde el inicio de su carrera profesional se encuentran bajo el escrutinio de sus empleadores, de los medios y los fans. Y no forzosamente te tiene que caer bien o tienes que ser su fan, es solo que algunas veces se nos olvida que son personas que han seguido una disciplina desde muy temprana edad y han sacrificado infancia y familia para poder llegar a donde están. Son personas con cualidades físicas e intelectuales trabajadas de manera específica para poder lograr la hazaña de controlar vehículos a velocidades ingentes. Y aunado a esto, son personas que tienen que trabajar emocional y psicológicamente para aguantar la presión que no solo el medio en el que se desenvuelven les exige, sino incluso tener que repeler o manejar de manera adecuada al ser atacados, menospreciados y señalados cuando tienen momentos bajos. Así que consideramos que merecen un poco más de respeto. Never give up. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, recuerda suscribirte al canal y darle like. No te dejamos de recomendar estos otros videos que sabemos te van a encantar. Sin nada más que decir, muchas gracias por tu tiempo y buena carrera.